Buenas tardes, mi nombre es John Sebastián Suárez Pérez del curso de Fundamentos de Programación, tercer semestre, Ingeniería en Entrenamiento Digital. Y este va a ser el video, ojalá sobre el alcance el rollo, de la justificación de los retos que nos pusieron a hacer. Entonces, empecemos. Ya vieron mi carita, ahora yo voy a girar la cámara para que puedan acompañarnos en esta maravillosa aventura de programación que me tiene las manos traqueando como si no hubiera un mañana. Entonces, vamos allá. Tenemos un desafío. El desafío dice que tenemos los datos Y y Z de este triángulo. Y y Z son catetos y tenemos que hallar el resto de cosas. Entonces, aquí lo tenemos en Fundamentos de Programación. Dos catetos Y y Z. Pero primero vayamos a la teoría en papel. Tenemos esto, ok. Los datos conocidos son los que están en azul, los desconocidos lo que está en amarillo. Vamos a hallar T, que es un dato desconocido. Conociendo Y y Z, que son dos catetos, podemos hallar la hipotenusa muy fácilmente con Pitágoras. T al cuadrado es igual a T al cuadrado más Y al cuadrado. Y pues, sacando cuadrado a ambos lados nos queda así. Entonces aquí ya tenemos la teoría de cómo hallar T matemáticamente. Después tenemos que hallar los ángulos C y A. Entonces, ¿qué pasa con C y A? Vamos a ubicarnos en el ángulo C. Excelente. El ángulo C lo podemos relacionar con el seno, ya que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de C es 3 y la hipotenusa es 3.61, que ya la habíamos sacado. Pero en mejores términos y de más general, el cateto opuesto es Z y la hipotenusa es T. Entonces vamos a verlo de otro modo. Aquí lo hacemos numéricamente para comprobar que nos estén dando los resultados que tienen que ser. Entonces, cuando pasamos el seno al otro lado pasa como arcoseno. Entonces ese sería el arcoseno o el seno inverso de Z sobre T es igual a C. Vayamos con A. Estamos en A. También usemos el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es Y, que equivale a 2. Y la hipotenusa es T, que es 3.61. Eso sería numéricamente. Ahora, con parámetros, que es lo que vamos a usar en la programación, las variables serían seno inverso de Y sobre T, sería igual a A. Ok, muy bien. Entonces vayamos de una vez al código. Dos catetos, qué bonito. No era aquí, discúlpenme. Dos catetos y se le da aquí. Ok, console.writeLine, pues le vamos a decir a la consola que le escriba al usuario que le solicita el cateto Y. Aquí bueno, vamos a pedirle a la consola que nos lea una variable, que le lea una variable al usuario. Esa variable la va a parsear a un double y la va a guardar en Y, que es tipo double. Lo mismo aquí con Z. Y ahora pasamos a hallar T. Ya vimos matemáticamente entonces que T es igual a la raíz cuadrada de Z al cuadrado más Y al cuadrado. Mat.sqrt lo que hace es ponernos en raíz todo lo que está en sus paréntesis. Y mat.pow z como 2 es que este que está aquí lo eleve al segundo que está aquí. Y aquí lo mismo. Entonces lo del ángulo. Bueno, ¿qué pasa con lo de los ángulos? Aquí dice que hallar el ángulo A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usualmente Visual trabaja en radianes, no sé por qué, así que aprovechamos y lo sacamos en radianes, que es la que nos sale así solamente por lo que ya vimos, que es el arcoseno de Y de T. Aquí lo vemos, el arcoseno de Y sobre T. Y nos va a dar algo en radianes. Aquí hacemos la conversión a grados y le decimos al usuario cuánto es en grados. Lo mismo con el ángulo C. C es el ángulo C es el arcoseno de Z sobre T. El ángulo C es el arcoseno de Z sobre T. Qué bonito. Entonces aquí nos sale a primerizas en radianes, porque es lo que calcula el programa, lo pasamos a grados
y se lo mostramos al usuario en grados. Excelente. Primera justificación, 100 de 10, 1A. Ok, después, ¿qué tenemos? Volvamos a fundamentos de programación y a los desafíos. Este fue el primero. Vamos al siguiente. Tenemos el desafío 0202, soluciones de triángulos. Es el mismo triángulo, pero los datos conocidos son T y A. T es la hipotenusa y A es un ángulo. Tendremos que hallar el resto. Entonces, T y A, la hipotenusa T y el ángulo A, dice aquí. Y aquí era la hipotenusa T y el ángulo A. Qué bonito. Entonces, hipotenusa T, ángulo A. Listo, que listo. Entonces, vamos primero a la teoría. Las variables azules son las conocidas, las que ingresa el usuario. Y las amarillas, las desconocidas, las que tenemos que hallar. Solo conocemos T, entonces hay que hallar los dos catetos, que serían Y y Z. Entonces, ¿qué hacemos? Relacionamos otra vez el seno de A, porque ya lo conocemos, lo ingresa el usuario. Es cateto puesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno de A sería Y, que es el cateto puesto de A, sobre T, que sería la hipotenusa. Excelente. Luego tenemos el coseno de A. Qué interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el coseno de A? El coseno de A es el cateto adyacente. El adyacente a A, ¿cuál es? Z sobre la hipotenusa. Aquí está, Z sobre la hipotenusa. ¿Para qué es esto? Para poder relacionar un ángulo y un dato que ya tenemos como la hipotenusa con los catetos que nos faltan para poder así despejarlos. Entonces vemos que el seno de lo que vendría siendo A viene siendo Y sobre T, que aquí lo pusimos numéricamente. Y aquí también. Entonces pues Y se supone que no lo tenemos, por eso está así. Entonces vamos a despejar Y. Entonces pasamos este 3.61. O sea, pasamos lo que sería T a multiplicar al seno de A. Entonces, ya nos daría que Y es igual al seno de A por T. Excelente. Ya tenemos, teóricamente, matemáticamente, no de forma programación, cómo sacar Y. Luego la Z, el coseno, que ya lo hemos puesto por acá, del ángulo A es igual a Z, que es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Entonces lo mismo, pasamos la hipotenusa a multiplicar, y aquí nos daría que Z es igual al coseno de A por la hipotenusa, que sería T. Ya sabemos cómo sacar los dos catetos y ahora falta hallar el ángulo que nos falta. Hallamos el otro ángulo. Entonces, seno de C. ¿Por qué seno de C? Porque relaciona dos que ya tenemos. Lo hubiéramos podido sacar con otra entidad trigonométrica. Pero yo decía hacerlo seno porque me parece más fácil. Entonces, seno de C es cateto opuesto, el opuesto a C de Z sobre la hipotenusa. Entonces pasamos este seno como seno inverso para despejar C. Entonces, listo, tenemos seno inverso de Z sobre T es igual a C. Y esto sería más o menos como se vería en programación el aseno, el seno inverso o arcoseno. Entonces vayamos al programa. Entonces 02, este programa sirve para hallar catetos y el ángulo faltante con el ángulo no recto y la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? Que son los datos que tenemos, la hipotenusa T y el ángulo A. Hipotenusa T y ángulo A. Entonces empecemos la maravillosa aventura de la programación. Primero tenemos el ingreso de datos, que ya lo hemos explicado en el punto anterior. Ahora encontrar el cateto Y. Bueno, aquí tenemos A en radianes, que usualmente el programa nos lo da así que para estar muy consciente de ello, A por mat.pi, listo. Entonces tenemos double Y mat.seno del ángulo por T. Entonces aquí le podemos decir que el cateto Y es de Y unidades. ¿Por qué? Mat.seno de
seno del ángulo por t. Ese es el cateto y. Aquí lo vimos. Que y es el seno del ángulo por t. Listo. Luego, y decimos que es de cierta cantidad de unidades porque unidades no nos dan. Luego con z sería el mismo proceso. Por aquí está. Mat.cos, o sea, el coseno del ángulo por t sería igual a z. Aquí lo vimos también que el coseno del ángulo por t sería igual a z. ¡Qué bonito! Luego tenemos hallar el ángulo c. Entonces mat.asin, que es el arcoseno de z sobre t. Entonces aquí le decimos al usuario, pues, ¿qué es eso en radianes? Luego lo pasamos a grados para mostrárselo en grados. Porque, pues, ¿por qué no mostrárselo en las dos? Aprovechando que ya nos la dan. Entonces lo mismo que C es seno inverso de z sobre t. Entonces que C es seno, es aquí, seno inverso al coseno de z sobre t. Muy bien. Pasemos entonces al próximo reto. Este desafío. Y listo. ¿Qué nos pasa en este desafío? En el desafío 0203 solución de triángulo de datos conocidos CZ, pues conocemos el ángulo C y el cateto Z, y hay que hallar el resto. Entonces vayamos a la teoría. Aplicamos lo mismo de siempre. Los azules son los que conocemos, 6Z, y los que no son los amarillos. Entonces, hallemos T, que es uno de los amarillos. El seno de C nos relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. El cateto opuesto de C sería Z y su hipotenusa sería T. Entonces aquí ya tenemos algo muy importante. Entonces luego, ¿qué nos pasa? Nos pasa algo muy curioso. Que tratando de despejar T, este seno pasa a ser un seno inverso. Aquí lo puedes ver, un cosecante. Y este sería... Bueno, vamos a explicar el despeje. Seno de C es cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de C es Z sobre T. Listo, y vimos por qué. Entonces, en ambos lados vamos a dividir por Z. Entonces, bueno, multiplicar por un zeteavo. Un zetaavo, sí, eso. Entonces, bueno, en ambos lados y aquí se cancela la Z. Entonces nos queda 1Z por seno de C es igual a 1 sobre T. Porque pues, así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Listo, muy bonito todo. Pero tenemos que subir esta Z y esta T. Entonces se nos pasa un CSC, un cosecante. ¿Por qué? Ya que 1 sobre seno es igual a cosecante. Entonces esto nos viene quedando que Z, que T es la que estamos despejando, es igual a Z, que es la que estaba aquí, por cosecante de C, que nosotros explicamos, la escribimos, la aplicamos, la expresamos como 1 sobre seno de C. Bien. Luego tenemos que hallar Y. Aquí ya es menos curioso y más fácil. El coseno de C es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces el cateto adyacente de C, como lo vemos por acá, es Y sobre la hipotenusa, que es T. Entonces despejamos pasando T a multiplicar y lo de toda la vida, que Y es igual a T por coseno de C. Ahora hallemos A, lo de toda la vida. El seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de A es Y, la hipotenusa es T. Entonces cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto es igual a... Bueno, pasando el seno al otro lado para despejar la A. El seno inverso de Y es igual a A. Y listo. Entonces pasemos eso a código. Aquí tenemos que los datos que conocemos son CZ. Entonces pasamos a John Elling y buscamos... John por mi nombre real y Eli por el Discord. Y bueno, buscamos que diga CZ. Entonces CZ, 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 CZ. ¿Dónde está la CZ? Si es CZ, listo. CZ, C es un ángulo y Z un cateto.
Entonces C es un ángulo. Ángulo C y cateto Z, sí, sí está bien escrito y aquí está, qué bonito, está de primero. Entonces vamos. Tenemos lo mismo, le decimos a la consola que le escriba al usuario, que escriba ángulo C, porque el usuario tiene que escribirlo. Entonces, bueno, ya lo explicamos esto. Pasemos allá a hallar T. Hallemos T, qué bonito. Entonces, double, C en radianes, porque seamos conscientes que siempre nos van en radianes, pero pues, re radianes. Bueno, double T. T es igual a Z por 1 sobre el seno del ángulo. O sea, de cosecante. Eso ya lo vimos aquí. Que sería esta parte. Por eso, antes del mat seno está aquí. 1 sobre mat seno del ángulo. Y le decimos en cuántas unidades está T. Pues no en cuántas, sí, en cuántas unidades está T. Hallar cateto Y, entonces lo mismo de toda la vida, que Y es igual a T por el coseno del ángulo, porque pues aquí ya lo vimos, que en todo este despeje, que Y es igual a T por el coseno del ángulo, y luego tenemos que hallar el ángulo A, entonces lo mismo de toda la vida, es aquí el ángulo A, el seno de Y sobre T, qué bonito, por lo que vimos, Entonces, ¿qué pasa? Nos da el ángulo en radianes. Bueno, este no es el seno, es el arco seno. Yo sí decía que estaba como diciendo algo raro. El arco seno, entonces A es el arco seno de Y sobre T, por lo mismo que estaba aquí. Que ya lo expliqué. Aquí está A es el arco seno de Y sobre T, ya lo expliqué. Entonces, listo. Le decimos el ángulo en radianes y el ángulo en grados, porque pues, ¿por qué no hacerlo? Si ya podemos tener los dos. Listo, entonces, ay, lo cerré, tan chistoso yo. No debía hacer eso. Vamos a ver a GitHub y otra vez, fundamentos de programación, listo, no fue mayor cosa. Bueno, ahora ya terminamos los retos de acá, qué alegría, pero el profesor nos ha dejado otro reto, que es este que está aquí. Bueno, son 4 retos en verdad, pero aquí se quisque como que es uno. A mí no me cuadra, pero bueno, ya se hizo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta hermosa figura, nos dan ciertos ángulos, nos dan todos los ángulos en sí y todas las medidas. Entonces, aquí nos piden un programa cuya entrada sea B, Z, Y. Entonces, B, Z y Y. Entonces vamos con B, Z y Y. Entonces B es este ángulo, Z es este cateto y Y es este otro. Y tenemos que hallar X, que es este otro cateto. Sería bueno tener esto aquí porque vamos a estar refiriéndonos a esta imagen mucho. Entonces, que la entrada es BZY y la salida X. Entonces, la entrada es BZY y la salida X. Aquí bien organizado con un bonito nombre. Está bien claro y conciso. Entonces, ¿qué hacemos? Este es bárbaro, porque aquí ya es más complicado. Voy a estirar un poquito las manos. Me disculpan. Listo. Enfocando. Ya me suenan las manos tanto tener el celular. 18 minutos, esto es casi un videito ahí bien larguito. Ojalá alcance a subirse a YouTube. Bueno, desafío 01 con BZY para hallar X. Ingresamos los datos, lo de toda la vida. Le pedimos al usuario que los ingrese. Está como muy borroso. Sí. Le pedimos al usuario que lo ingrese, que pues lo vamos a parsear y guardar una variable b de tipo double y lo mismo con las otras cosas. Aquí escribimos el ángulo, aquí el cateto y aquí el cateto. Listo. La justificación sí la quise hacer aquí más por comentarios, pero de pronto nos vamos al cuaderno después. Tenemos que calculando A. Entonces, ¿qué pasa con A? Tenemos que la tangente de A es cateto opuesto sobre... Ay, me duele la mano. No puedo sostener esto tanto tiempo. Ok. Ojalá ahí se vea. Yo digo que sí. Yo lo veo nítido a través del celular. Bien. Calculando A, entonces tenemos que la tangente de A nos relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces nos vamos para acá. A, ¿dónde está A? El cateto opuesto sobre el adyacente. Y sobre Z. Entonces aquí lo vemos, que es cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces
arco tangente de y sobre z, porque pasamos la tangente al otro lado como arco tangente, sería igual a a. Entonces, se viene la justificación y aquí decimos que a es igual al arco tangente de y sobre z. Y aquí lo pasamos a grados. Bueno, como A y B forman un ángulo del triángulo grandote, o sea, el triángulo grandote, A y B, aquí podemos ver que A forma un angulito del chiquito y B forma un angulito del grandote, del mediano, por decirlo así. Pero entre ambos forman un solo ángulo de todo este triángulo. Entonces sería A más B sería este ángulo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Como A y B forman un ángulo del triángulo grandote, lo sumaremos en una variable llamada A más B. ¿Por qué A más B? Pues porque es el ángulo A más el ángulo B. Entonces double va a ser una variable tipo double, A más B va a ser el ángulo A en grados más B. Entonces double A más B es igual a A más B por, y pues aquí lo pasamos a grados y así. Bueno, ahí ya se halló la variable. Entonces, bueno, ¿qué teníamos que hallar? Teníamos que hallar x. Así, re x, la vida, la verdad. Entonces, ¿qué pasa con la vida de x? X vale x, así, no importa. Bueno, ya, discúlpenme el cansancio. Entonces, console.writeLine, x vale x. ¿Por qué x vale esta x? ¿De dónde salió? Bueno, aquí sabemos, aquí vemos, aquí que no sea muy borroso, que x es la tangente de a más b en grados por z menos y. ¿Por qué? Sacando la x. Entonces, pues, ¿cómo vamos a sacar la x? Usamos tangente para relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente. Cancelando el adyacente en la operación. Entonces usamos, ¿ves? Tangente de a más b por z menos y. Y restando el y que no hace parte de x. ¿Por qué? Pues porque vamos como a hallar este cateto y le vamos a quitar la y para solo encontrar la x. Qué bonito. Entonces, tenemos que x es igual a la tangente de a más b por z menos y. Entonces aquí vemos cómo lo reemplazamos numéricamente y aquí vemos cómo se ve eso desde trigonometría, que es esto puesto sobre adyacente. Aquí lo reemplazamos y vemos que x es igual a x más 2 menos 2. Y eso es como una prueba del resultado que nos va a dar, porque pues si x vale 2, más 2 menos 2, pues x vale 2. Es como una confirmación y aquí vemos que x efectivamente nos da 2. No te pongas borroso. Y al operarlo pues también. Entonces double.mat tangente de a más b por z menos y. Ya vimos todo el proceso aquí. Lo dejé de por qué se utiliza algo así. Bien. Excelente. Pero esa es solo la primera parte. Llevo toda la mañana programando y toda la noche ayer. Bueno. Que se me cerraba el visual, entonces estoy cansado. Entrada D, Z y salida Z. Entonces, entrada va a ser D, que es este ángulo. B de burro. No lo encuentro. ¿Dónde estaba B? Aquí. D, B y Z. Tenemos esto. Z es un cateto y DB son ángulos. Entonces, DBY, Y. Ah, no, era DBY y salida Z. Entonces tenemos D, luego tenemos B, luego D y B son ángulos. Luego tenemos Y, que es un cateto, y tenemos que encontrar este Z, que es otro cateto. Entonces DBY, salida Z. Entonces busquemos algo aquí que diga DBY, salida Z. Bien, un nombre muy claro y fácil de encontrar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo mismo de toda la vida. Lo mismo de convertir a radianes para super asegurarnos de que están radianes, porque sea la vida. Entonces, me duele la mano. Bueno, aquí es pedir los datos. Creo que ya está más que entendido. Bueno, vamos a calcular E. Entonces, ¿qué pasa? Porque E es igual a pi menos
el ángulo D en radianes menos el ángulo B en radianes. Bueno, el triángulo que contiene, vamos a acercarlo así, sino que me toca con la derecha y manejar el mouse con la izquierda. El triángulo que contiene el ángulo E está formado por los ángulos E de B. Vamos a ver si no le estoy diciendo mentiras. Entonces tenemos E, D y B. Son los azulitos. Bien. Entonces, el que contiene el ángulo E está formado por E de B. La suma de ellos da 180 porque todos sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo da 180. Ya que estamos en radianes, se expresará como pi, ya que pues así se hace. Y al cual se le restarán los otros dos para hallar E. Entonces, pues tenemos mat.pi, o sea, el 180, menos los otros dos ángulos para que nos dé el ángulo E. Qué bonito. Listo, calcular C. El ángulo C se encuentra en la base del triángulo junto con E. Vamos a ver que C se encuentra en la base del triángulo junto con E. Ahí los vemos juntitos en la base del triángulo. Y como que si los unimos nos da como 180 grados, ¿no? Entonces, bueno, formando, ay, mira aquí que dice, formando juntos un ángulo de 180 grados, si lo escribí yo, pero necesito meterle emoción a esto. Por ende, se le restará a estos 180 del ángulo E para hallar C. O sea, como esto es 180, esto de aquí, a ver, enfócate, 180 y ya tenemos E, pues se lo restamos y solo nos queda C. Entonces tenemos el 180 expresado aquí en forma radial. Mat.pi menos E y nos da el ángulo C. Calculemos Z. Para calcular este cateto se hará referencia a él por medio de tangente de C, quedando Y sobre Z. ¿Por qué? Vamos a ver la tangente de C. Tangente de cateto adyacente. Ah, no, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces cateto opuesto Z3 sobre adyacente Y2. Z3, Y2. Z3, Y2. Listo. Entonces, bueno. Cateto referencia por medio de C quedando Y sobre Z. Ya vimos por qué Y sobre Z. Pues tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para quitar el Z, porque estamos haciendo referencia a él, pero pues tenemos que encontrarlo, se multiplica por este, ya que es el mismo Y. A continuación la demostración. Bueno, aquí está mejor explicado numéricamente que tenemos Z, nos vamos a referir a él como tangente de C, por lo que ya vimos, por esto de acá arriba. Y lo vamos a multiplicar por Y. ¿Por qué lo vamos a multiplicar por Y? Ya vamos a ver. Cuando reemplazamos tangente de C por los catetos, el opuesto y el adyacente, queda multiplicando con Y. Entonces las Y se cancelan y nos va a quedar el Z. Entonces pues Z igual a Z, pues entonces es verdad que sí da eso. Entonces double Z, la Z va a quedar una variable tipo double, mat punto tangente de C por Y. Ya vimos por qué. Aquí vamos a redondear. Entonces mat.round, aquí se pone la variable que vamos a redondear. Aquí también y al lado cuántos decimales. Luego le decimos a la consola que escriba que el cateto Z es de Z, o sea, este Z, unidades. Listo. Excelente, ahora tenemos, bueno, vamos por acá y vamos en orden. Fundamentos de programación. No te desenfoques. Listo, luego tenemos la entrada W de X y salida Y. Entrada W es esta hipotenusa grandota. D, que es este angulito. Y X, que es este cateto. Y tenemos que hallar Y. Entonces, entrada W de X, salida Y. Entonces aquí vemos que algo dice entrada W de X, salida Y. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo típico de la vida, obtener los datos. Por aquí de por sí apenas lo pillé, ya lo estoy pasando a radianes y parseándolo de una vez. Primero hago aquí todo el proceso de los datos y luego aquí encontrar datos. Bueno. ¿Qué tenemos que encontrar? Nos decía, tenemos que encontrar Y con W de X. Entonces, bueno, aquí pedimos W, aquí pedimos D.
como es un ángulo, pues le hacemos este proceso y aquí x pues es un cateto y lo parciamos. La suma de los ángulos del triángulo mayor, o sea, del triangulote este, 180, o sea, pi. Si trabajamos en radianes, o sea, es pi, 180 es pi si trabajamos en radianes. Esta suma viene de los ángulos de, que ya lo tenemos, un ángulo de 90 grados, que en radianes son pi medios, porque pues pi es 180, pi medios es la mitad de 180, o sea, 90. Ese pi medio sería este, de aquí está el d, pi medios. Y otro que llamaremos el otro, por originalidad. Entonces el otro es la sumita aquí de a más b, pero pues en esta no tenemos a y a b, entonces le vamos a poner el otro, no a más b. Entonces el otro. Este se encontrará con el fin de referenciar y relacionar su cateto opuesto con la hipotenusa W. El cateto opuesto es esto de acá abajo entero con la hipotenusa W, que vemos que es algo que sí tenemos. Que ya tenemos. A través del seno, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ya que en ese se encuentra Y. ¿Cómo así? Pues mira que aquí en este cateto opuesto tenemos a X y a Y y necesitamos encontrar Y. Luego veremos cómo quitar la X. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Entonces el otro va a ser igual a pi, que ya vimos que es los 180 que suman los ángulos en total, menos los 90 grados del ángulo recto, o sea el pi medios, menos el de radianes, que es este. Entonces si tenemos este más este, pues ya podemos... Tenemos este, y sabemos que los tres pues nos van a dar 180. Entonces 180 menos estos dos nos va a dar el de acá, el otro. Entonces listo, aquí está. Y, y es igual al seno del otro por W menos Y. ¿Por qué? Porque reemplazando el seno, X más Y, porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es este largo de aquí, X más Y, sobre la hipotenusa. Entonces X más Y sobre la hipotenusa W, pues tenemos que quitar esa W, ¿no? Entonces lo multiplicamos por W. Entonces cuando lo multiplicamos por W nos cancela y nos da que Y es igual a X más Y menos Y. Entonces Y menos Y pues nos da Y igual a Y. Entonces ahí ya tiene el sentido. Entonces Y es igual a Y seno del otro, ya vimos por qué, por la W, que es la que usamos por acá para que se cancele. Menos X, ¿por qué menos X? Porque tenemos que mocharle, a todo esto le tenemos que mochar este pedazo azul que dice X para encontrar Y. Aquí lo redondeamos y le decimos a la consola que le escriba al usuario que el cateto Y es de Y unidades. ¡Listo! W de X, venimos de W de X, venimos de... me duele la mano. Venimos de W de X. Listo. Entonces, bueno, hagamos esto en orden, volvamos. Ya pasamos W de X, ahora tenemos que llegar a WTC, salida de X. Entonces W es 5 de esta grandota, ya lo vimos. T es la hipotenusa menor y W es la hipotenusa mayor. Y C es este ángulo de acá de 56.31, en este caso. Y tenemos que hallar X, que es este azulito de aquí, que en este caso vale 2. Entonces, WTC, salida X. Nos vamos aquí. WTC, salida X. Muy bien. Entonces empecemos. Desafío 0104, encontrar entrada WTC, salida X, obtener datos. Lo mismo de toda la vida. La hipotenusa mayor que es W, la parciamos y la guardamos una variable tipo double. La hipotenusa menor que es T, la parciamos y la guardamos una variable tipo double. Y el ángulo C, pues lo mismo, lo parciamos y nos super aseguramos que está en radianes. Entonces, para obtener Z, ¿por qué vamos a obtener Z? Ya vamos a ver, porque la finalidad de esto es encontrar X, pero hay que encontrar otras cosas para encontrar X. Bueno, obtener Z. Z es igual a el seno de C. Vamos a ver dónde está C.
C es este cateto opuesto, seno sobre hipotenusa. Cateto opuesto, Z sobre hipotenusa, que nos vamos a referir a esta hipotenusa, la menor. Entonces, ¿por qué? Te estarás preguntando. Y tú te estarás enfocando. Z es igual a Z sobre T, que ya lo vimos. ¿Por qué? Bueno, Z sobre T por T, entonces ya van viendo que esta T va para cancelarle aquí. Y vamos a usar seno para referirnos a la misma Z, pero sin tenerla. Entonces aquí cancelando Z es igual a Z. Aquí se utilizó el seno del ángulo conocido, ya que relacionaba Z con la hipotenusa menor T, que fue lo que ya expliqué, que relacionaba Z de aquí, con la hipotenusa menor T. Con la hipotenusa menor T que ya tenemos, lo que nos permite pues despejarla. Entonces pues vamos a despejarla. Entonces Z es igual a el seno, y aquí lo vemos, del ángulo aquí en radianes por T. Y ya vimos por qué la multiplicamos por T, porque es el seno. Ahora vamos a obtener Y. ¿Qué pedo con Y? ¿Qué onda con Y? Y es esta. Entonces tendríamos Z y Y. ¿Qué plan se nos estará ocurriendo? Entonces Z. Z ya lo expliqué. Obtener Y. Desde el triángulo menor se observa que t al cuadrado es igual a y al cuadrado más z al cuadrado, ¿no? El triángulo menor es este, pues, Pitágoras, ¿no? T al cuadrado es igual a y al cuadrado más z al cuadrado. Entonces, pues aquí no lo escribí en forma de programación porque es más como para que se entienda. Despejando la y, pues esto ya lo despejé con Wolfram. Si quieres lo hacemos, sí. Podemos copiar. Copiar. Entonces tenemos este y despejando la y nos dice que nos da la raíz cuadrada, la raíz de t al cuadrado menos z al cuadrado. Entonces ya lo copiamos, nos vamos a, yo me fui a Wolfram Alpha, que aquí es donde hago casi todos los numeritos. Control V y le decimos que lo solucione para a quien estamos despejando. Pues a ver a quién, a ver si están poniendo atención. Estamos despejando a y. Entonces solve for y. Entonces pues pueden ver que aquí nos da esto, la raíz cuadrada de t al cuadrado menos t al cuadrado. Listo, entonces aquí lo ponemos. Mat.sqrt nos pone todo lo que está en este paréntesis al cuadrado. Mat.pow, lo primero es la variable y lo segundo cuánto la vamos a elevar. O sea que sería la raíz cuadrada de t al cuadrado menos, y lo mismo, z al cuadrado. Ahora sí vamos a obtener x. Para esto planteamos que el triángulo mayor, aplicando Pitágoras, quedaría w al cuadrado. El triángulo mayor me refiero a este grandote, sería w al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, esta hipotenusa tan grande, es igual a un cateto, que sería w más y al cuadrado. ¿Por qué w más y? Pues porque es que w más y estoy hablando raro. X más y, ¿por qué x más y? Porque aquí vemos que este cateto es x más y esta es la hipotenusa. Entonces ya se estarán dando cuenta que el otro es z al cuadrado. ¿Por qué? Porque es el cateto que nos falta. Entonces ya tenemos, no tenemos, pero prácticamente ya mencionamos todos esos para aplicarle Pitágoras. Entonces despejando x, lo mismo en Wolfram, queda que x es igual a la raíz cuadrada de w al cuadrado menos z al cuadrado menos y. Ahí eso lo dio Wolfram. Vamos a ver si lo podemos hacer en Wolfram. Copiar. Vamos a ahorrar esto. Control V. Muy bien. Y estamos despejando a X. Entonces resolver para X. Entonces aquí está cargando. Y si ves, aquí nos pone el menos Y. De w al cuadrado menos z al cuadrado. La raíz de w al cuadrado menos z al cuadrado menos Y. Listo. Más o menos, pero como aquí son dimensiones, pues usamos la positiva. Entonces ya vimos que nos queda esto, entonces aquí lo aplicamos. Double x, vamos a guardar x, una variable double, va a ser la raíz cuadrada de lo que ya dijimos, de w al cuadrado menos z al cuadrado y menos el y. Entonces aquí vamos a redondear y le decimos a la consola que le escriba al usuario que el cateto x mide x unidades. ¡Qué bonito! Entonces, ¿esta cuál era? Esta era WTC salida X. Listo, WTC salida X.
Y bueno, esas hemos terminado. Estas vendrían siendo todas las justificaciones. Voy por aquí. En cuanto a lo del último, pues es un poco más complicado. Aquí como algunos apuntes más desorganizados, pero pues para ponerlos más organizados los quise poner en los propios comentarios y explicarlos. Aquí podemos ver lo que decía que hice, dan 180, la resta y lo demás. Y pues profe,